hacernos participantes de la herencia, hacernos participantes de tu propósito, hacernos participantes y darnos a entender tu gracia y tu pacto eterno, ese nuevo pacto que ahora existe y en el cual estamos posicionados, el cual nos gobierna. Estamos agradecidos, Señor, porque salimos de la oscuridad y podemos entender principios eternos y espirituales para seguir creciendo en ti y que tú te sigues desarrollando en nosotros, Señor, que tú te sigues formando en nosotros para poder comprender cuál es nuestra herencia en los santos y cuáles son las riquezas de tu gracia, las riquezas de tu gloria en Cristo Jesús. Gracias por darnos la mente de Cristo, que ya la tenemos, y a través de esa mente de Cristo operativa podemos entender todo esto, Señor, que tú tienes para nosotros, el plan, el propósito, el proyecto eterno que hiciste en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Y sabemos que estamos en ese proyecto ya pensando todo lo que tú pensaste y estableciste. Ahí estamos nosotros como tu iglesia, Señor, para amarnos, para cuidarnos, para sustentarnos, para proveernos tu vida, la vida de tu Hijo en nosotros. Por eso estamos agradecidos, Señor, agradecidos en este tiempo. Creemos que tenemos esa mente espiritual para entender, y todo concepto, idea de la mente natural lo derribamos y lo echamos fuera en Cristo Jesús, derribando todo argumento que se levante contra el conocimiento tuyo y llevando cautivo todo pensamiento a tu obediencia, Señor Jesús. Gracias te damos por esta oportunidad, por este día, de que podemos respirar, y porque tú toda añadidura la manifiestas para que nosotros podamos vivir esa vida abundante también. Agradecido porque todo está suplido conforme a tus riquezas en gloria. Agradecidos por la vida, agradecidos por ese favor inmerecido, agradecidos por todo lo que tú has hecho y por todo lo que tú eres en nuestras vidas. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque tú exaltas, glorificas y nos revelas a Cristo, y por eso estamos agradecidos contigo. Gracias por esa formación de Cristo. Gracias porque deseamos y anhelamos ser conformados a tu imagen en esta alma, para que esta alma te manifieste también, Señor, aquí en la tierra, y pueda ver esta humanidad que está en oscuridad, pueda verte a ti a través de nosotros. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos los que estamos acá reunidos. Si está muy oscuro ahí, puede prender las luces, si no se sienten muy al oscurito. Ok, entonces estamos y continuamos con el tema que se llama Vacas Sagradas, en la introducción que se llama el subtítulo El propósito eterno y la voluntad de Dios. Ok, pues ya estamos transmitiendo, Michelle, desde la página Fe y Pueblo Guadalajara, Palabra Fe y Gracia Jalisco, a cualquier lugar donde nos vayan a ver o nos estén viendo. Son bendecidos en Cristo, son todos bienvenidos. Un abrazo para ustedes, cada persona que nos ve de los distintos países, ciudades o poblaciones de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica, cada persona que nos ve de la República Mexicana, cada estado, ciudad o población, bendecidos en Cristo. Y les recuerdo que tiene una familia en Cristo Jesús en Jalisco, México, y nuestro anhelo es que haya también un crecimiento en ustedes, como nosotros estamos experimentando el crecimiento en Cristo Jesús. Ok, pues si tuviese oportunidad de compartir esta enseñanza, lo puedo hacer si usted gusta, o al final, si cree que fue de edificación, la puede compartir también, para que más personas puedan salir de la oscuridad y puedan ver la luz de Cristo aquí en la tierra. Muy bien, pues continuamos con Romanos 2:4. Dice la palabra así, si lo podemos poner en pantalla. Ahora sí, gracias a Dios, ya tenemos las dos computadoras activas, gracias a que tenemos un técnico ahí que nos ayudó a instalarle el disco duro, mucho lo que. Ok, pues dice el apóstol Pablo, Romanos 2:4: menosprecien la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad
te guía al arrepentimiento, metanoia, cambio de rumbo, cambio de mentalidad, cambio de pensamiento, sobre todo el cambio de rumbo que podemos experimentar en Cristo Jesús, ¿ok? Y para eso pues vimos algunas cuestiones y sobre todo nos estamos enfocando a una pregunta muy importante: ¿por qué la iglesia de Cristo no puede ser una iglesia reinante aquí en la tierra? Muy bien, bendecida la maestra Maritza Salazar, la maestra Maritza, que por ahí, por la gracia de Dios, nos invitó para estar, no sé si la semana que entra, de la semana que entra a la otra, ahí compartiendo ahí con ellos. Es un privilegio, maestra Maritza. Y bueno, cuando haya oportunidad vamos a invitar a la maestra Maritza. ¿Cuántos saben? Que venga a Jalisco acá a ministrarnos. Cuando haya una oportunidad financiera, eso es lo que estamos añorando y esperando en Cristo Jesús, para poder invitar a todos estos maestros de gracia, de reino, de propósito eterno, que están realmente poderosos en el entendimiento de todo lo que Cristo es, lo que Cristo ha hecho, y todo este glorioso y maravilloso reino de Cristo Jesús. Es nuestro anhelo poder tener eventos con todos estos ministros de gracia y de reino. Muy bien, entonces dice el apóstol Pablo: menosprecien las riquezas de su benignidad, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a un cambio de mentalidad, cambio de pensamiento, cambio de rumbo. Y todo esto es principalmente para conocer lo más importante, el propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús y la voluntad de Él, que siempre es basada en ese propósito que hizo en Cristo Jesús, de reunir todas las cosas en Cristo para que Él sea Él, todo en todo. Es decir, Dios es la voluntad de Dios, el propósito, en otras palabras, sería la voluntad de Dios, que vino a darse a conocer a través de su Hijo, quien ha sido impartido en la iglesia y a través de la cual Él está totalmente operativo como la cabeza gobernante de la iglesia. Básicamente eso vendría siendo el propósito: Dios manifestándose a través de Cristo, Dios manifestándose en carne hace aproximadamente 2000 años, para venir ahora a formar un cuerpo, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, que lo represente, que lo exprese aquí en la tierra. Y nosotros, como su cuerpo, pues venimos a ser básicamente Cristo expresándose aquí en la tierra a través de un cuerpo. Eso es la iglesia. Si quiere una definición de la palabra eclesia o iglesia, vendría siendo Cristo expresándose a través de un cuerpo aquí en la tierra. Básicamente ese es el concepto más exacto de eclesia o iglesia. También damos la bienvenida al ministro de acá de los Estados Unidos, que por cierto ayer tuvo su enseñanza allí en su página. Federico Lara, también bendecido en Cristo, acerca del ministerio de la mujer, algo así. Estuvo muy bien. Entonces todos estos ministros usted puede escuchar, ¿no? Puede escucharlos ahora que tenemos esta oportunidad de tener estos medios de comunicación, de Facebook o de YouTube. Pero también nuestro anhelo es poder también que ellos formen parte de nuestros eventos en un futuro, creo que no es muy lejano, en Cristo Jesús. Ok, entonces continuamos con lo que es la voluntad de Dios, el propósito eterno y la voluntad de Dios. Básicamente el concepto de voluntad de Dios, según la palabra, y el propósito eterno vendría siendo lo que Dios propuso hacer desde antes de la fundación del mundo a través de su Hijo Jesucristo. Básicamente eso sería la voluntad de Dios, lo que Dios se propuso hacer a través de su Hijo Jesucristo. Y gran parte, o podemos decir uno de los personajes a los cuales se le reveló la voluntad de Dios, fue principalmente al apóstol Pablo, que fue un entendido y al cual se le reveló. Cuando usted lee Hechos 22, versículos 13 y 14, ahí recordando su conversión, el apóstol Pablo dijo así, Hechos 22, 13: vino a mí y acercándose me dijo, está hablando de Ananías, Hechos 22, versículo 13, ¿no? La idea de esta serie es poder, en primer lugar, entender por qué la iglesia no está como una iglesia reinante, por qué tienen
los hermanos en Cristo que morir antes de tiempo, cuando no es el propósito ni la voluntad del Señor que mueran hermanos en Cristo antes de tiempo. Digo, me refiero que mínimamente por lo menos vivan 100 años. La otra vez me llamaron la atención y me dijo: pastor, si usted creía en 120 años, ¿por qué ahora habla de 100 o 110 años? Bueno, yo siempre he dicho arriba de 100, ¿no? Es lo que digo ahora, arriba de 100. Entonces de ahí en adelante, como dijo el apóstol Pablo, todo es ganancia, ¿no? De ahí en adelante. Entonces, pues esa es la idea, rebasar esos 100 años, 110 años, 120 años, ¿por qué no? Porque hay muchas personas de esa edad. Ahora, qué maravilloso sería que vivamos larga vida sobre la tierra, pero expresando a Cristo. Esa es la idea de una iglesia gobernante que exprese al Rey, para que el reino sea extendido aquí en la tierra y dar a conocer a ese Rey, Cristo Jesús. Eso es lo más maravilloso y del por qué la iglesia debe ser una iglesia reinante. Pero no podrá reinar una iglesia, un cuerpo de Cristo no podrá ser reinante, a pesar de que somos un cuerpo espiritual, somos el cuerpo, Él es la cabeza. Básicamente la cabeza significa un sistema de gobierno, en otras palabras, el sistema de gobierno del reino, que es Cristo en nosotros manifestándose aquí en la tierra. Entonces, pero la iglesia no puede reinar, primero porque hay algo que necesita renovar y transformar. Necesitamos renovar ¿qué? El entendimiento. Ahora, de todo el propósito y la voluntad del Señor y todo lo que ahora tenemos en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Todo lo que poseemos en Cristo Jesús. Más allá de que seamos nosotros aquí operando en la tierra, sino que sea Cristo a través de nosotros operando en la tierra. Entonces, difícilmente un hijo de Dios podrá reinar si no conoce la abundante gracia y el don de la justicia. Por lo cual dijo el apóstol Pablo en Romanos 5:17 que reina o reinamos. Difícilmente va a reinar una iglesia. Ahora, sabemos que el que se va y muere antes de tiempo, sabemos que pues está en Cristo y se va con Cristo. Tiene una vida eterna desde la tierra, ¿no? Pero yo creo que no es la voluntad del Señor que alguien tenga que morir antes de tiempo. Debe haber algo por lo cual los hijos están muriendo, y por eso necesitamos entender ese propósito y esa voluntad del Señor aquí en la tierra, ¿ok? Si no lo entendemos, pues de ahí partimos para decir por qué hay unos que mueren antes de tiempo y otros, y todo es por la ignorancia del pacto, la verdad, es todo por la ignorancia de ese propósito, es por la ignorancia de la voluntad de Dios, es porque ignoramos la obra terminada de Cristo Jesús, es porque ignoramos el pacto en el cual nos aplica y nos gobierna como iglesia gloriosa de Cristo. Entonces la voluntad de Dios eso es, ¿no? Y dice el apóstol Pablo en Hechos 22, hablando de su conversión, desde el versículo 10 dice: y dije, ¿qué haré, Señor? El Señor me dijo, eso sucedió en Hechos capítulo 9, ¿no? Levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Entonces, cuando él se convierte, el Señor le habla y dice: ve a Damasco, ahí se te va a ordenar o a decir incluso lo que tú debes de hacer, Pablo, Saulo. Versículo 11: y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, acercándose, me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas que es tan importante conocer la voluntad. Es tan importante conocer la voluntad de Dios. Si el apóstol Pablo fue aquella persona que se le reveló la voluntad de Dios, porque para eso fue escogido, fíjese. Allá se te dirá lo que debes hacer. Y lo más importante de todo lo que Pablo tenía que hacer es, uno, conocer la voluntad. ¿Y qué cree? Y expresar esa voluntad a la humanidad de ese tiempo, y para nosotros también nos aplica. Te he escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo. Entonces, no nada más lo veas, sino que oigas su voz.
Cuando él ve al justo y oye su voz, ¿qué cree? Le he revelado el nuevo pacto. Le he revelado la nueva creación, que ahora está en Cristo Jesús. Le he revelado ahora que aquellos que están en Cristo ahora son templos del Espíritu de Dios. Dios habita en ellos. Imagínense lo poderoso que es un hijo de Dios, la iglesia. Aquellos donde Dios habita. De antemano el concepto eclesia o iglesia debe de ser siempre gobernante, ¿sí sabía? La eclesia existía antes de nuestro Señor Jesucristo como un sistema de gobierno. Así existía la eclesia. En los romanos, por ejemplo, los romanos invadían un territorio, y en ese territorio obviamente que también llegaban, pero tenían que colonizarlo, ir a establecer su propio sistema de gobierno en ese país, a lo mejor pagano, para ellos eran paganos. Y el gobierno romano, si usted ve todos los territorios que conquistó, muchísimos, fue un imperio de gloria realmente. Después del imperio griego de Alejandro Magno vino el imperio romano. Y en ese entonces, pues la eclesia, utilizaban el término eclesia cuando era un sistema por el cual iban a colonizar aquel lugar. Había personas de distintos medios participando, entre ellos había legisladores inclusive, que iban a establecer la legislación de Roma ahora en esos pueblos paganos para ellos, ¿no? Esos pueblos conquistados ahora iban a vivir bajo un régimen, que es el régimen romano, y había personas encargadas en cada área que iban a establecer, aparte, como lo hizo Alejandro Magno con los griegos, iban a establecer la cultura, la forma de pensamiento, iban a establecer reglas, iban a establecer leyes de ellos como país conquistador. Entonces la iglesia era algo que venía básicamente a darle un establecimiento correcto a ese reinado que comenzaba a conquistar ese país, de tal forma que era una iglesia gobernante. Por eso cuando vamos a Mateo 16, por ejemplo, Mateo 16, podemos encontrar todo esto. En el versículo 15, por ejemplo, Mateo 16, 15. Por eso, ahora la pregunta es: ¿por qué en la eclesia en la actualidad no es una eclesia o iglesia gobernante? ¿Por qué no gobernamos? ¿Por qué no se gobierna? ¿Por qué no hay un dominio como debería ser la iglesia? Porque Cristo Jesús tomó ese término de algo que ya existía inclusive, ¿okay? Y ese término de iglesia o iglesia es alguien que gobierna, para que usted me entienda, ¿no? Alguien que representa un gobierno y un reino. ¿Pero qué hace alguien que representa un reino y un gobierno? Pues reina en el lugar donde llega, ¿no? Por ejemplo, cuando Napoleón conquistó México, sí supo que los franceses entraron, ¿no?, a México. ¿Y qué es lo que puso este Napoleón? Puso un embajador de él, ¿no? ¿Cómo se llama el embajador ese? Michel, historia. Maximiliano de Austria, ¿lo recuerda? ¿Sí lo recuerda o no? ¿Sí recuerda a Maximiliano de Austria? ¿No? Entonces, ¿qué cree? Vino, conquistó y puso un gobernador, que por cierto no duró mucho, ¿no? Los expulsaron atrás de los franceses. Lo único que quedó en México los franceses fueron los hijos de ellos con ojos azules. Dios mío. Vinieron con las senditas y ¿qué cree? Empezaron a salir niños con ojos azules y verdes. Y vaya que pegó duro allá en Sinaloa, los franceses pegan duro. Inclusive en Mazatlán, hay una parte donde se llama, bueno, está un cañón todavía, un cañón allá mirando hacia no recuerdo esa parte cómo se llama, pero está un cañón mirando hacia la playa, cuando venían los barcos franceses, porque ese cañón lo estaban utilizando para defenderse los franceses. Entonces siempre cuando un gobierno, cuando un reino se establece,
es para que luego se envía a la iglesia, para que sea el que ponga las leyes, para que predomine, para que dirija, para que establezca, etcétera, ¿no? Eso es la iglesia. Siempre va a ser algo, un sistema de gobierno. Nosotros estamos en el sistema de gobierno del reino de nuestro Señor. Él vino a establecer un reino. Ahora nosotros somos los encargados de extenderlo. ¿Cómo podemos extender un reino si la iglesia está muriendo antes de tiempo? O sea, si físicamente está muriendo, ya no participa en el propósito eterno, ya no expresa a Cristo, ya no predica a Cristo, ya no da a conocer a las autoridades en los lugares celestiales, a los sistemas de gobierno, ya no da a conocer que hay un rey. ¿Por qué? Porque su cuerpo fallece antes de tiempo. Y de eso se trata ese tema de vacas sagradas. Dar a conocer a los hermanos en Cristo que hay un propósito en el cual podemos participar y que somos una iglesia reinante. Pero una iglesia reinante jamás va a reinar en vida si no entiende la abundante gracia que se proveyó en Cristo Jesús, si no entiende el regalo de ser justificados gratuitamente por su gracia, el regalo de la justicia de Dios que se hizo en Cristo Jesús. No, si no se entiende. ¿Por qué? Porque a la iglesia se le está maltratando diciéndole que es una iglesia pecadora, que es una iglesia inservible. Porque ¿sabe que cuando a un miembro del cuerpo de Cristo se le dice que es pecador, se le está diciendo que no sirve para el reino? ¿Sí sabía? Por obviedad. Alguien que se le dice que es pecador, ¿qué cree? No estás funcionando como un rey. Es lo que se le está diciendo. Pero no entienden que no se trata de las acciones o los actos de los hermanos en Cristo. Se trata de que somos una iglesia en el ámbito espiritual reinante. Pero eso reinante en el ámbito espiritual tiene que manifestarse a través de una renovación del entendimiento de quienes somos en Cristo Jesús. Si no hay una transformación del entendimiento de lo que ya somos y lo que ya tenemos por herencia en Cristo Jesús, que somos esa iglesia reinante, pues difícilmente vamos a reinar en lo natural, porque lo espiritual, el reino de Cristo, debe impactar en lo natural y debe trascender en lo natural. De esa manera nosotros vamos a conocer a Cristo y su reino glorioso aquí en la tierra. Pero ¿qué pasa cuando la iglesia dice eres pecador? Se les condena por errores que cometen. Y se le dicen que cada vez que se le dice que a través del legalismo se le dice que es una iglesia pecadora, lo único que se le está diciendo, estás inhabilitada para operar como un rey en la tierra. Así se les está diciendo. Y hay predicadores que su ministerio literalmente es piedricaciones, piedras, y bueno, lo decimos con todo respeto, ¿no? No se trata de venir a criticar a predicadores, estamos juzgando un sistema, siempre lo he dicho, y no juzgamos un sistema porque lo sepamos todo, estamos aprendiendo todavía de maestros de gracia. ¿Usted cree que no se me complicó bastante entender gracia a mí? Cuando empecé a escuchar gracia, mi mente me decía que no, porque mi mente estaba acostumbrada ¿a qué cree? A la combinación de pactos, al legalismo. Todo estaba entre dos pactos deambulante mi alma. Entonces se me complicó entender gracia, pero por la gracia de Dios, ahora sí que por su gracia me abrió el entendimiento para que yo entendiera la gracia, porque no es sencillo entender la gracia, no es sencillo entender ese favor inmerecido, que no es por mis obras, sino es por la obra perfecta de Cristo, lo que Él pagó por mí. Y no se trata de mí, sino de Él a través de mí. Imagínense qué poderoso es esto. Es complicado entender esto, yo lo sé, lo entendemos. Ahora, cuando decimos que hay ministros que predican la ley, el legalismo, diciéndole a la iglesia que es pecadora por los actos que cometen, sin entender que están en un proceso de la renovación de la mente, porque eso es lo que debemos de valorar nosotros, que debe haber un proceso de la renovación del entendimiento, debe haber un proceso, y ese proceso que nosotros pasamos como hijos de Dios, ¿qué cree? Es a través de la gracia. La gracia nos habilita, porque es el poder de Dios que transforma la mente y el alma. Esa es la gracia también, no nada más es el favor inmerecido, es la habilidad que nos da Cristo para nosotros poder renovar el entendimiento, transformar el alma, y como consecuencia, ¿qué cree? Van a
transformar las acciones del Hijo de Dios. Ahora, el primer motivo por lo cual mueren los hijos es precisamente por la condenación. Y no decimos que el pecado no infiera. También hay gente que cuando peca puede morir también, ¿no? Pero la principal condicionante, el principal motivo por el cual mueren los hijos de Dios es por la condenación, por ignorar el pacto, por ignorar todo lo que ellos son en Cristo Jesús, por ignorar que son la iglesia gloriosa de Cristo. Eso es lo que está matando a los hijos, la falta de conocimiento. Por eso me gusta mucho el texto bíblico de Oseas capítulo 4, versículo 6, hablándole al pueblo de las 10 tribus del Israel del norte. Dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y cuando un pueblo ignora el pacto en el que está operando, imagínense, hay una combinación de pactos y ahí es donde viene la condenación para los hijos. Por eso en Romanos 8:1 el apóstol Pablo dijo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y cuando Pablo dice en Romanos 8:1 ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, entonces eso significa que todo lo que Pablo está hablando en Romanos capítulo 7, de cómo sufría, que ya no era él, que era el pecado que moraba en él, el que hacía aquello malo. Es que no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago, dice Pablo. O sea, el sufrimiento entre el alma y el espíritu, pues. Aunado a eso, que muchos dicen que Pablo en Romanos 7 estaba hablando de su vida pasada, de cómo él sufría, quería hacer el bien pero no podía, y había algo que lo obstaculizaba, y dice: es el pecado en mí, es decir, no en mí, sino el pecado que está en mi cuerpo, en mi carne. Entonces todo eso que sufría el apóstol Pablo, teniendo una conciencia de pecado, en Romanos 8 versículo 1 dice: pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, a mi alma, a mi mente natural o carnal o natural, yo necesito informarle que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y de esa manera una iglesia va a operar como una iglesia reinante, porque van a empezar a cambiar las expresiones, va a cambiar las actitudes, va a cambiar la forma de hablar, va a cambiar todo, va a renovar el entendimiento, va a transformar, va a haber una metanoia, una metamorfosis en el alma. Entonces en Mateo capítulo 16, versículo 15: ¿y vosotros quién dicen que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Ok? Entonces algo muy esencial que le reveló al apóstol Pedro: tú eres el Cristo, y no nada más el Cristo, sino el Hijo del Dios viviente. ¿Qué está diciendo Pedro ahí? Tú eres el Hijo eterno que estabas manifestándote ahora aquí y encarnándote. Tú eres el Hijo eterno que viniste, te encarnaste y viniste a presentarte entre los hombres. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Entonces el Señor le dice: no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y bueno, de ahí en adelante el 18 vienen unas polémicas muy grandes, ¿no? Polémicas muy grandes donde muchos creen que la iglesia está edificada sobre Pedro. Pero si creemos que la iglesia está edificada sobre un ser humano, es una iglesia, ¿qué cree? Muerta, una iglesia totalmente destruida ya. Porque ninguna iglesia puede edificarse sobre ningún ser humano. La iglesia de Cristo no debe estar edificada sobre ningún ser humano. Entonces, por eso caen las iglesias, por eso mueren hermanos, por eso la humanidad está muriendo, porque una religión les predica que están basados y están edificados en un hombre y no en Cristo. Entonces respondió Jesús: bienaventurado. 18: yo también te digo, es decir, Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, entonces, ¿sobre qué roca estaba edificada la iglesia?
Si era sobre un ser humano, pues no había diferencia entre la iglesia de los romanos, de César, o la iglesia de Alejandro Magno, de los griegos. No había una diferencia, porque la iglesia de los griegos, a través de Alejandro Magno, estaba, ¿qué cree?, fundada sobre Alejandro Magno. La iglesia de César, pues no había ni una diferencia, porque está edificada sobre César, un hombre. ¿Cuál era la diferencia entre la iglesia de Cristo y la iglesia en lo natural? Si decimos que está basada en Pedro, entonces sigue edificando un ser humano, no hay diferencia. Pero la diferencia entre una iglesia natural, de un reino natural, a la iglesia de Cristo, es que está edificada en Él, que es la roca. Y creo que en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, nos habla que la roca es Cristo. Si me lo puedes buscar, Michelle, por ahí en el versículo 4 o algo así. No sé si es la primera Corintios 10 o la segunda Corintios 10, en lo que seguimos avanzando. Entonces, otra cosa importante que le dijo Cristo a Pedro es: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, representando Pedro, ¿a qué cree? ¿A la iglesia? ¿O al inicio de la iglesia espiritual, la iglesia de Cristo? A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que tú atares será atado en los cielos, y todo lo que desatares será desatado en la tierra. Es decir, está dando llaves del reino, pero está hablando de autoridad para usarlas, porque eso es atar. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca. Y se refiere al pueblo de Israel cuando anduvo en el desierto, pues, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Mire, la roca espiritual que los seguía, esa roca, ¿quién dice que es? Era Cristo mismo. ¿Okay? Entonces Cristo estaba simbolizado en una roca, en sombras, tipos y figuras. Cristo sustentaba al pueblo de Israel. Cristo le daba de beber del agua, y todo eso representa lo que es Cristo en nosotros. ¿Entendemos? Entonces la roca no es Pedro, la roca es Cristo. ¿Okay? Y no nada más que la roca es Cristo, sino que ahora Cristo Jesús decide trasladar la autoridad del reino. ¿A quién cree? A la iglesia. Por eso dice: sobre esta iglesia edificaré. ¿Que no? Sobre esta roca, perdón. Sobre esta roca y edificaré mi iglesia. Es decir, la iglesia de Cristo está edificada en Cristo Jesús. No puede haber otra edificación diferente en la iglesia de Jesucristo. Si la iglesia de Jesucristo está edificada, ¿en cuántas obras buenas debe de hacer para agradar a Dios y recibir la bendición? ¿En cuántas obras malas no debe de hacer para agradar a Dios e irte al cielo? Si la iglesia está basada en una ley mosaica, si la iglesia está basada en un antiguo pacto, ¿qué cree? Por eso la iglesia no está reinante en la tierra. Por eso la iglesia está muriendo. Y cuando digo muriendo, estaba hablando físicamente hablando, ¿no? No estoy hablando espiritualmente hablando, físicamente hablando. Qué maravilloso que la iglesia fuera edificada en esa roca, que es Cristo, y no en doctrinas de hombres que inventan cosas para inclusive controlar a los hijos. Ahora, ¿usted cree que esto suena a crítica? ¿O es una realidad de cómo está la iglesia, una parte de la iglesia de Cristo? Por eso la iglesia de Cristo no debe verse en el ámbito natural, debe verse en el ámbito espiritual. Lo que son: justificados, santos, perfeccionados, hijos de Dios, recreados, completos en Él. Así se debe ver. Todo predicador debe ver a la iglesia de Cristo así, y debe enseñar sobre esa base, porque si no enseña sobre esa base, ¿qué cree? Todo predicador debe enseñar que la iglesia es Cristo manifestándose a través de su cuerpo aquí en la tierra, Cristo expresado aquí en la tierra a través de su cuerpo. Eso es lo que sobre esa base se debe de edificar la iglesia. Si se edifica sobre esa base, entonces ¿qué cree? Vamos a tener una iglesia fuerte, poderosa, que no está edificada sobre la arena, donde vendrán ríos, soplarán vientos y va a ser destruida esa casa. No, la casa de Dios somos nosotros,
como iglesia de Cristo, en la cual opera el Espíritu de Dios. El problema es cuando se le empieza a predicar designios o leyes humanas que van fuera de lo que es el reino de Cristo, fuera del Evangelio de Cristo, fuera de Cristo. Entonces entendimos que tenemos una autoridad. Llaves representan iglesia con autoridad. Eso representa iglesia con autoridad. Y nuevamente nos preguntamos, ¿pero por qué está muriendo la iglesia de Cristo físicamente hablando? Bueno, porque identifican a la iglesia en lo natural y se les predica en base a lo natural, en base a lo que ven, en base a lo que hacen, en base a lo que toman, en base a lo que comen, en base a lo que dicen. Y no se edifica en base a lo que realmente es la iglesia, el cuerpo espiritual de Cristo aquí en la tierra. ¿Captamos? Por eso la iglesia está siendo destruida. Entra la condenación en los hijos de tanto pecado que se les predica y contra el pecado de ellos, que se sienten pecadores todos, y esa conciencia de pecado los lleva a temer y a tener miedo a que va a haber una consecuencia mala por el pecado. Aunque no negamos que el pecado trae consecuencias malas, no lo negamos. Lo que estamos diciendo es que no es la predicación correcta. La iglesia debe estar edificada en Cristo y todo lo demás vendrá por añadidura: el comportamiento, la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de hablar, etcétera. Vendrá, es como un fruto natural que sale por naturaleza en el Hijo cuando el Cristo es formado en ellos. ¿Entendemos esto? Muy bien. Entonces, esa es la iglesia y ese es el propósito eterno: que el cuerpo de Cristo sea edificado, primero en la roca que es Cristo, y segundo para que sea una iglesia gobernante, como realmente debe de ser una iglesia y como realmente lo era en los reinos naturales. La iglesia de Cristo tiene que ser una iglesia gobernante, reinante en la tierra, no que esté siendo destruida. ¿Sabía cuántas personas se congregaron el día de hoy y cuántas personas se congregan 5 veces en la semana? Que porque hay el domingo, pues el día del Señor, dicen, ¿no? El día del Señor es todos los días, ¿no? El Señor es Señor de todos los días. Pues el domingo hay que congregarnos porque es el día del Señor, pero aparte se los llevan al lunes, día de oración; martes, reunión de varones; miércoles, otra vez otro servicio; jueves, reunión de damas; viernes, otro servicio; y el sábado, reunión de jóvenes, donde también van los padres, pues. Y por último, el domingo. ¿Cuántas veces se reunieron en la semana? Todos los días, excepto a lo mejor uno. Y lo reúnen todos los días, imagínense, todos los días, pero tienen a lo mejor 3, 4 servicios por semana, y en esos 3, 4 servicios que quieren, van a condenarlos. Y el resto de las enseñanzas los siguieron condenando. Ahora, ¿qué pensamientos están en esos hijos de Dios, en esa iglesia de Cristo? ¿Qué pensamiento hay? ¿Cómo está el pensamiento de ellos? ¿Cómo salen? Atemorizados salen. Ahora en Semana Santa va a haber congresos, ¿sabía? Hay pastores que van a hacer sus congresos, pero van a hacer congresos para atarlos, condenarlos y decirle que son pecadores. Para eso van a hacer congresos, a tal grado que me tocó conocer un caso de un hermano que venía saliendo de un congreso, de un campamento que hizo su congregación en Semana Santa. Porque hay iglesias donde yo quiero hacer campamentos, no ha habido la manera financiera, económica, como para decir, vámonos hermanos a Chapala, a un hotel y hacemos un evento. O vámonos rentamos una casa en el lago de Chapala y vámonos a hacer un evento. O sea, es maravilloso todo esto. Pero ¿qué crees? Se requiere economía, ¿no? Así de sencillo. Pero sí quiero hacer eventos. Pero no vamos a hacer eventos por hacer eventos para invitar a la gente y seguirlos atando, sino vamos a traer predicadores de gracia para que los nutran a ustedes, para que salga edificado en Cristo. O sea, cuando vamos a un congreso, a una reunión, ¿cómo sale la iglesia de Cristo? Libre, edificada en Cristo, que es la roca, o condenada. ¿Cómo cree que salgan de los congresos esos? Condenados. Pues venía saliendo este varón con su esposa y su niña, y en pleno
no sé si fue ya el Viernes Santo en la tarde, cuando uno todo alcoholizado en una camioneta se lleva a él y a su hija y muere, la niña muere definitivamente, nada más quedan vivos ellos dos. Imagínense, saliendo de un congreso. O sea, si salieron edificados en Cristo, salieron con seguridad. ¿Qué es? Fe. Fe es seguridad, es confianza, mi hermano. Eso es fe. Ahora, ¿qué sentimos nosotros? ¿Desconfianza, inseguridad? ¿O tenemos confianza que Él nos sustenta y nos cuida? O sea, ¿cómo salimos de un congreso? ¿Cómo salimos de una reunión donde estamos edificados? ¿Sobre qué base estamos siendo edificados? Entonces, ¿por qué muere? ¿Por qué hay un accidente? Y luego se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues ¿cómo salió el hermano? Que le dijeron a lo mejor que si su esposa no usaba faldas, a lo mejor se iba a ir al infierno, o a lo mejor él salió que si cometió un errorcito, a lo mejor era pecador y no servía, y que le iba a pasar algo malo. O sea, salió a lo mejor atemorizado de un congreso, porque regularmente sí salen, atemorizados, teniéndole miedo a nuestro Padre Celestial, creyendo que nuestro Padre Celestial nos va a quitar un hijo porque nos hemos portado mal. Eso enseñan en muchos congresos, mi hermano. Ahora, ¿es crítica o es juzgar un sistema? Bueno, depende cómo lo tomen. Muchos lo toman como, ay, estás criticando a los otros hermanos, estás criticando a la iglesia, anda en amor. A ver, andar en amor es decir la verdad, mi hermano. No es solapar un sistema que está afectando a otros hermanos en Cristo. O sea, andar en amor es decir una verdad, ¿no? Andar en amor es predicar a Cristo, expresar a Cristo. Eso es andar en amor. Y no puedo expresar a Cristo si no expreso lo que Él dice en su palabra. No puedo expresar a Cristo cuando no puedo expresar ese amor si no os digo una verdad, que nuestra edificación debe ser en Cristo y no en la ley, no en las obras, no basado en la condenación. No puedo, ¿cómo le puedo decir? ¿Cómo va a salir usted más edificado o sea, ¿cómo le vamos a decir a la gente que hay algo mal en ese sistema en el que están? Hablando de la verdad que está mal el sistema, o diciéndoles, no importa, tu pastor te está atando, te está condenando, no importa, hay que andar en amor. ¿Para qué criticamos ese sistema? ¿Dónde está tu pastor? Porque no es al pastor, es al sistema donde está ese pastor. Todo está bien, hermanito, quédate ahí, sigue escuchando la condenación, la ley, las obras, que te sigan diciendo pecador y que te prediquen contra tu pecado para que cambies, hermano. Hay que solapar eso, quedarnos callados por amor a esos ministros, o decir la verdad en amor. Decir la verdad en amor, créalo que eso es lo más importante. Entonces, Cristo Jesús, cuando anduvo sobre la tierra, dijo la verdad en amor. Y le dijo a los fariseos, generación de víboras, serpientes. Créalo que andar en amor es decir la verdad para liberar, ayudar, porque realmente es cuando nosotros nos desprendemos de nosotros mismos para que sea Cristo a través de nosotros hablando una verdad. Y la verdad que cree es Cristo mismo que nos hace libres. Por eso dice, y conocerán la verdad, y esa verdad os hará libres. Y en ese contexto hablaba de Él mismo como la verdad. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Entonces es importante esto, ¿no? Creo que andar en amor es decir la verdad que es Cristo. Hablar Cristo, edificar sobre la base que es Cristo y crecer en la cabeza que es Cristo. Muy bien, entonces, Cristo mismo es la voluntad de Dios. Juan capítulo 6, versículo. Esta es la voluntad de Dios, mire. Juan capítulo 6, versículo 40, por favor. Créanlo que vamos a tener comunión con todas las congregaciones de Jalisco, porque el proyecto que tenemos es para todo Jalisco, independientemente
de la denominación o la doctrina que tengan. Pero como son parte de nuestros hermanos en Cristo, son parte de la iglesia de Cristo, que cree, vamos a convivir con ellos en este proyecto que tenemos del Domo a la Fe. Vamos a convivir con ellos. Ahora, a lo mejor algunos de ellos van a ser impactados con el Evangelio de Cristo, no todos, pero yo no voy a ir directamente a criticarlos a ellos y decir, oye hermano, tú estás enseñando algo mal, porque eso no es unir a la iglesia, ¿no? Yo no les voy a decir eso, porque no se trata de decirle a un pastor que está mal, enseñando mal, sino que algún día ellos lleguen a ser edificados en Cristo y puedan cambiar su forma de expresar a Cristo, porque eso es de expresar a Cristo aquí en la tierra, ¿no? Entonces, pero vamos a convivir con diferentes tipos de doctrinas, de pensamientos diferentes, ¿eh? Vamos a tratar de unir todo Jalisco y todas las congregaciones de Jalisco para unir a la iglesia de Cristo, independientemente si están edificados sobre diferentes bases, ¿okay? Que no sea Cristo. Independientemente de eso, tratamos siempre de, y vamos a tratar siempre de unir, no de desunir. Ahora, lo que enseñemos contra un sistema, si las personas están en ese sistema, yo no voy a decirles a ellos personalmente, yo voy a seguir enseñando lo mismo. ¿Qué creen? Me van a salir compadres, comadres, y van a salir de todo en ese tipo de cosas. ¿Sí me entiende? O sea, cuando digo compadres, comadres, estoy diciendo amigos, ¿no? Ahora, vamos a cambiar el sistema de enseñanza y de pensamiento basados en la edificación de Cristo solamente porque tengo compadres y comadres en el Evangelio. Es decir, porque tal pastor es mi amigo. Es un reto grande, ¿sí sabía? Es un reto grande. Pero tampoco yo los voy a andar corrigiendo, no, olvídese de eso. Si ellos por casualidad les llega a escuchar una enseñanza de su servidor, bueno, que sean edificados en Cristo, pero yo no voy a andar ni exhortándolos personalmente, porque no es mi idea, ni va a ser, ni es la idea de todo ministro. Siempre es andar en amor, ¿ok? Y cuando andamos en amor edificamos sobre la base de Cristo. Pero cuando ellos deciden escuchar el Evangelio, yo no voy a ir y llegar a imponer, hermanos, yo soy esta doctrina y ustedes tienen que aceptar esta doctrina para unirnos como iglesia. Olvídese de eso. Nos vamos a unir como un cuerpo de Cristo, nada más. Y ahí habrá algún interesado que les interese el Evangelio y la gracia. A lo mejor van a salir, ¿me entiende? Entonces siempre debemos de entender que esta serie de enseñanzas que estamos dando nunca va a ser para criticar a un ministro, a una persona, a un hermano en Cristo. Siempre va a ser para juzgar un sistema que no ha sido funcional y que la iglesia no ha sido reinante a causa de ese sistema. ¿Entendemos? Y nuevamente lo insisto, no porque lo sepamos todo, sino porque estamos aprendiendo todavía de otros ministros que enseñan reino, justicia, propósito, verdad presente, etcétera. Y no se trata de decir yo sé más que tú, no olvídese. Todos estamos en un proceso de aprendizaje. Su servidor, estoy aprendiendo todos los días quiero que Cristo sea formado en mí. Estoy aprendiendo. No me canso de aprender. Entonces no lo sé todo, ni venimos aquí a decir lo sabemos más que ustedes, hermanos, y por eso predicamos. Olvídense, nosotros simplemente enseñamos sobre la base de la edificación en Cristo y juzgando obviamente un sistema que no ha sido funcional, que es el sistema de las obras, que están dañando a los hijos y a la iglesia de Cristo. Entonces, regresando a Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. Entonces, ¿en qué estaba basado el propósito eterno? En el Hijo. Se trataba de ver al Hijo, ¿no? Y creer en el Hijo. Dice, entonces tenga la vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero, que es cuando Él resucitó. Muchos creen que es cuando va a resucitar el cuerpo de los hijos en la segunda venida. Bueno, pero más que nada estaba hablando de la resurrección de los muertos espirituales. Eso lo entiendo yo. Pero ¿cuál era entonces la voluntad del Padre que ha enviado a Cristo Jesús? Que ha enviado al Hijo. ¿Cuál era la voluntad? Que todo aquel que ve al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. ¿Se ha dado cuenta? O sea, la voluntad de Dios estaba centrada ¿en quién? En la venida
y la encarnación del Hijo eterno. En eso estaba centrada la voluntad. No se trata de la voluntad mía, la voluntad de usted individual, sino la voluntad del Padre a través del Hijo. Lo que Él quiso hacer a través del Hijo, en otras palabras, era que el Hijo viniera, se encarnara, para que todo aquel que lo vea y cree en Él tenga y pueda experimentar la vida eterna aquí en la tierra. Esa era la perfecta voluntad, sí, esa es la perfecta voluntad. ¿A quién tenemos que ver entonces? Ahí dice, o sea, la voluntad de Dios se centra en esto, en que ahora la humanidad vea a quién, al Hijo. ¿Captamos? Porque muchas personas, no sé si adventistas, pero testigos de Jehová, ellos no quieren ver al Hijo, ellos ven al Padre. No pueden llegar al Padre si no es a través del Hijo. Imposible, porque el Hijo es la sustancia del Padre. El Hijo es la manifestación, en otras palabras, del Dios eterno. Entonces, dice, está la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo. Entonces, ¿a quién tenemos que ver? Al Hijo. Pero el Hijo ahora, ¿dónde cree que está manifestado? ¿En la iglesia? ¿En su cuerpo? Entonces, cada vez que ve a un hermano en Cristo, ¿usted a quién cree que ve? Debe de ver al Hijo, ¿no? Si nos vamos a Hechos 9, sin perder Juan 6:40, bueno, Hechos capítulo 9, y me recuerda otra vez el caso del apóstol Pablo, pero dice Hechos capítulo 9, versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que, bueno, vamos a ver desde el 1, ¿no? Dice, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Si la ley produce buenos frutos, y el apóstol Pablo era uno de los más rígidos cumplidores de la ley, por decirlo así, es de los más rígidos. Si usted quiere conocer a uno que sea muy estricto en el cumplimiento de la ley, vea al apóstol Pablo. Bueno, a Saulo de Tarso, ¿no? Ve a Saulo de Tarso antes de ser Pablo, antes de ser convertido. Porque hay muchas personas que se quieren hacer judíos y guardar la ley, siendo latinos, quieren hacerse judíos. Y hay por ahí un pastor allá en el noroeste que antes era de la denominación donde estábamos nosotros y ahora enseña esto, pues, que ahora los mexicanos son parte de la tribu de Efraín y de Manasés, que se perdieron por allá y que se vinieron a México, y ahora resulta que todos los mexicanos son judíos. Es lo que anda enseñando él, no sé dónde se basa, pero bueno. Entonces, si realmente queremos ver un judío estricto, guardador de la ley, tenemos que ver a Saulo de Tarso. Pero un guardador de la ley estricto como Saulo de Tarso, ¿cuál era el pensamiento de él? Si realmente la ley renueva el entendimiento de los hijos, es decir, hermano, cumple mandamientos para que le agrades a Dios. Si eso realmente renueva el entendimiento y hay una expresión de Dios en la tierra a través de la ley de Moisés, ¿por qué Pablo respiraba amenazas de muerte y pensaba en matar gente? ¿Que no la ley es buena? ¿Que no aquellos que guardan la ley tienen pensamientos divinos y que Dios se expresa a través de ellos? Si así fuera, entonces Pablo, ¿qué cree? En lugar de pensar en muerte de la humanidad, y hubiera pensado en ¿qué? En vida. Por eso la ley nunca proveyó vida, ni espiritual ni en el alma. ¿Captamos? Y si quiere ver un estricto guardador de la ley, ve a Saulo de Tarso. Si no le funcionó la ley a Saulo de Tarso para expresar los frutos del Espíritu, no le va a funcionar a ningún mexicano que se crea judío, ni latino que se crea judío. Créalo, no le va a funcionar. Entonces, un hombre guardador de la ley respiraba aún amenazas de muerte contra los discípulos. O sea, ¿por qué quería matar? ¿Por qué quería matar si era un hombre conforme al corazón de Dios? Que no, porque guardaba la ley. Pero ¿por qué pensaba en matar? Porque la ley no transforma la mente, no renueva y no forma a Cristo la ley. ¿Se da cuenta por qué no predicamos la ley aquí? Porque la ley no produce la formación de Cristo.
No produce los frutos de Cristo. No produce los frutos del Espíritu. La ley siempre lo hace a personas superiores a otros. La ley trata a través de la ley, digo, fue buena la ley. ¿Cuántos saben que fue buena? Porque la ley mostraba y sacaba a relucir la naturaleza pecaminosa del hombre, y decirle al hombre que no puedes ser justo por tus buenas obras, porque siempre vas a fallar conforme a la ley. La ley condenaba al hombre, ¿para qué? Para que el hombre dijera: soy inservible, ahora necesito un salvador. Así de sencillo. Entonces la ley nunca producía frutos del Espíritu, al contrario, dice, había amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Entonces dice, vino al sumo sacerdote, y luego dice versículo 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Imagínense qué buen pensamiento produce la ley. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó una luz, un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía. Qué impresionante, ¿no? Entonces, ¿a quién estaba persiguiendo Saulo? Y pidió cartas para perseguir ¿a quién? A hombres y mujeres de este camino, es decir, hombres y mujeres seguidores de Cristo, creyentes, nacidos de nuevo. ¿Estamos de acuerdo que él pidió cartas para perseguir a hombres y mujeres que creían en el Señor? ¿Sí estamos de acuerdo que eso dice, va? Entonces, ¿por qué dice el versículo 4, cayendo en tierra, oyó una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién perseguía Pablo? ¿A los creyentes o a Cristo mismo cuando perseguía a la iglesia? ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo es Cristo en la tierra. Por eso le digo, la iglesia de Cristo es la expresión de Cristo a través de un cuerpo en la tierra. Por eso cuando alguien lo persigue a un creyente en Jesús, no está persiguiendo al creyente, está persiguiendo a Cristo Jesús. ¿Sí lo entendemos? Imagínense qué tan importante es el cuerpo de Cristo. Por eso ni un predicador debe maltratar al cuerpo de Cristo, ni tratarlo de pecador, porque en Efesios capítulo 5 dice que es una iglesia gloriosa, que no tiene mancha. ¿Sí sabe que eso es en Efesios capítulo 5? ¿Eh? Ya lo leímos, que es la iglesia de Cristo. Es una iglesia sin mancha, porque así lo hizo Él a través de su obra perfecta en la cruz. Él creó su propio cuerpo para hacerlo perfecto, y Él ahora operará a través de su cuerpo aquí en la tierra. Por eso la edificación debe ser sobre Cristo, no sobre cuán bueno o cuán malo te estás portando. Y peor cuando muchos te hacen dudar de tu salvación eterna, ¿no? O que te hacen dudar de que si te vas a ir con Cristo, para los que creen en el arrebatamiento, en la segunda venida, ¿no? Muchos te dicen, ¿estás seguro, mi hermano, que te vas a ir si Cristo viene hoy? ¿Sabe que esas preguntas son para condenar? Nunca esas preguntas son para que el Hijo de Dios diga: wow, sí, hermano, estoy preparado. Porque aquellos a los cuales ellos condenan, luego le dicen: ¿estás preparado para irte con Cristo si viene hoy? ¿Y qué diría usted ahora que están en esta palabra? Claro que estamos preparados, somos uno con Él. ¿Cuál es el problema, predicador Anastasio religioso? ¿Cuál es el problema? Imagínense si Cristo viniera: oye Anastasio, ya déjalos de condenar, deja mi iglesia en paz. ¿No cree que estaría Cristo así? Si aquí le está diciendo a Saulo: ¿por qué me persigues a mí? Es mi cuerpo el que estás persiguiendo, es a mí. ¿Usted cree que a los piedricadores que tratan a la iglesia de pecadores, usted cree que no les esté diciendo el Espíritu de Cristo que está en ellos? ¿Por qué persigues a mi iglesia? Predicador enfadoso, religioso, ¿por qué la persigues? ¿O acaso eres superior a mi cuerpo tú, que también la riegas y fallas? Dios mío, yo he escuchado predicadores que se creen santurrones como una aureola y que ellos no cometen ni un error. Ya cuando los detectas en errores, en fallas, dices: entonces, ¿para qué predican perfección? Perfección que ellos no viven. O sea, ellos nunca predican ni entienden que estamos todos en un proceso. Usted está en un proceso de renovación de la mente y de formación de Cristo,
¿qué cree? También yo. Todos estamos en ese proceso. Pero ahí es donde empieza el sistema, mi hermano. El sistema ese religioso donde ellos se creen super ungidos y pues no toquéis, dice por allá uno de los profetas, no toquéis a mis ungidos. Y se creen intocables, condenan a los demás que no sirven, pecadores, y ellos se creen perfectos. ¿Suena feo? ¿Estamos criticando a algún hermano? Bueno, sí, al Anastasio, que es un hermano, ¿cómo se dice, Michelle, esa palabra? Es como cuando un niño habla con un espíritu X, ¿no? Y luego encuentras al niño hablando con él. ¿Con qué estás? Es un hermano imaginario. Es un pastor imaginario el Anastasio, pues, para que usted me entienda. No estamos hablando específicamente de una persona. Es un ministro religiosón, pero imaginario, para que usted me entienda. ¿Ok? Bueno, entonces, la iglesia de Cristo es gloriosa, sin mancha y sin arruga, según Efesios. La sustenta, la cuida. ¿Cuánto más aquí diciendo, oye, ¿por qué me persigues, Saulo? No estás persiguiendo a la iglesia, ni a Sutano, ni a Merengano, ni a Filigonio, estás persiguiéndome a mí. ¿Entiende? Imagínense qué tan importante es la iglesia de Cristo. Que Él dice, no estás persiguiendo a los hermanos, me estás persiguiendo a mí porque es mi propio cuerpo aquí, operando aquí en la tierra. Es impresionante todo esto, mi hermano, que solamente la va a encontrar, esta enseñanza, este tipo de enseñanza la va a encontrar en iglesias que enseñan gracia, reino, justicia, verdad presente. Solamente en congregaciones así las va a encontrar. Por eso le digo, ¿qué tanto estamos siendo edificados en Cristo? O nuestros hermanos que no ven por internet y no conozcan la verdad presente que es Cristo. Imagínate, ¿en qué están siendo edificados? ¿Para qué? ¿Cuál sería el sentido tener un congreso de Semana Santa cuando vas a seguir edificando en lo mismo? En la ley, en las obras, en la mezcla de pactos. ¿Qué sentido tiene? Y todo esto lo enseño también por todas aquellas personas que nos vayan a ver y que son mis hermanos en Cristo y que son ex conocidos míos. ¿Me entiende? Que a ellos les llegue también esta palabra. ¿Por qué digo ex conocidos? Porque te sales de un concilio y la gente ya te sataniza y te excluye. Ojalá fuera santanizar, ¿no? Pero no es satanizar. O sea, como ya no perteneces a su hermosa denominación legalista, pues ahora ¿qué cree? Te excluyen, ya no te hablan y le dicen a los congregantes, no le hables a ese pastor, no le hables a ese hermano, porque ya no perteneces a su tipo de concilio legalista y condenador. Pues ya no perteneces. ¿Qué cree? Te excluyen y ya no te hablan. Pregúnteme cuántos hermanos que conozco me han hablado de la antigua denominación. Pregúnteme cuántos me han dicho, Pastor Sergio, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. No, porque yo hubo un líder que le habló en contra mía. Y se van formando conceptos. Pero ellos creen que ellos están bien, pues. Esos pastores legalistas creen que ellos están bien y están condenando a la gente, pero la gente no lo sabe. Solamente escucharon lo malo que les hablaron, pues. Lo malo que les hablaron del pastor Sergio, eso ya hay que no oírlo ni hablarle ni nada. Y hay gente que me dejó de hablar del concilio anterior y que cree del concilio anterior a ese anterior. También lo mismo sucedió. Lo mismo. Ya me he salido de 2 concilios, para que usted me entienda. Y si me quiere decir pastor rebeldín, pues dígame. Pero si me he salido es por, como dice el apóstol Pablo, por tener eso como basura y ahora tener como excelente el conocimiento de mi Señor Jesucristo. Por la excelencia de mi Señor Jesucristo, por ese conocimiento de mi Señor Jesucristo, por ese excelente conocimiento, como dijo el apóstol Pablo, lo demás lo tengo por basura. Y no digo de la gente, no la gente, no los hermanos, el sistema de donde salí, la enseñanza de donde salí.
no los hermanos. A ellos yo los sigo amando igual, aunque les hayan hablado mal de mí y aunque muchos a lo mejor me odien, yo los sigo amando igual. ¿Me entiende? Igual. Pero yo no, muchas veces no entiendes, pero si era mi amigo, ¿por qué no me habla? Si eran hermanos que me invitaban a comer cuando los veía, y ahora nada. Entonces les llegó una información a ellos, una cizaña les llegó, y se tragaron la cizaña. Yo los bendigo en Cristo Jesús, la verdad. Los bendigo en Cristo Jesús. Pero es más grandioso y más excelente y más maravilloso el conocimiento de Cristo que lo que estaba viviendo en esa denominación. Es maravilloso lo que ahora estoy entendiendo que lo que viví en esa denominación. Digo, no me estoy haciendo el pastor sufrido, el pastor, ay, no, olvídese eso. No lo digo por eso. Lo digo como los sistemas humanistas, religiosos y legalistas separan el cuerpo. Yo no tengo ni un problema por convivir con un pastor religioso ni legalista. No tengo ni un problema. ¿Sabe que no tengo ni un problema? Porque no depende, muchas veces, a lo mejor no depende ni siquiera del sistema, depende del corazón de la gente. Porque hay gente que puede estar en un sistema y en otro sistema, en el sistema del gobierno del reino de Dios, a través de Cristo, y pueden estar en el sistema legalista de obras y de condenación, pero no depende del sistema, depende del corazón de la gente. ¿Sí sabía que eso depende del corazón de la gente? Porque si tú te cambiaste de una denominación a otra, ya no te voy a hablar, entonces era tu corazón el malo, no era el sistema. El sistema puede llegar a contaminarte la mente y meterte ideas, pudiera ser, pero era el corazón de la gente. Hay gente que pasó del legalismo a la gracia y sigue igual. Hay gente que sigue en el mismo legalismo y no cambia. Muchas veces es el corazón. ¿Cuántos saben que hay hermanos legalistas y condenatorios que son muy buena gente? Muy buena gente, amorosos. Yo he conocido ministros amorosos. Condenan a los hermanos, pero son amorosos. Digo, los condenan por ignorancia, ¿estamos de acuerdo? No porque sean malos. Pero así como conoces el corazón de un ministro que es muy bueno, legalista y condenador, que mi respeto, la verdad, porque a pesar de tanta condenación todavía ama a los hermanos o los hermanos lo aman, aún así hay ministros en ese mismo sistema, mi hermano, que no tienen buen corazón, no tienen ningún amor por los hermanos a los cuales ministran, ningún amor. Solamente ven el provecho propio. Y cuando vemos a Cristo de manera corpórea, corporativa, como un cuerpo, porque todos somos un cuerpo, entonces yo ya no vivo para mí, sino yo vivo para ayudar, apoyar y edificar el cuerpo. ¿Entendemos? Por eso dice Pablo, ya no vivo yo, sino es Cristo el que vive, habita y se manifiesta y se expresa a través de mí. Y cuando vemos el interés, no el interés personal de Sergio, sino el interés personal, el interés corpóreo, el interés general del cuerpo de Cristo, ¿qué cree? Entonces realmente estamos siendo ministros competentes de este maravilloso nuevo pacto. Y no lo digo por mí, lo digo por cualquiera de ustedes también, que no ve lo suyo propio, sino ve lo del cuerpo. Tenemos que ver al cuerpo como Cristo mismo. Y ese es el amor que nos construye. Ese es el amor de Cristo en nosotros, operativo aquí en la tierra, operando aquí. Es Cristo operando a través de nosotros. Cuando nos dolemos de lo que sucede con otros y nos gozamos con otros, así como dijo el apóstol Pablo. Realmente eso es lo más maravilloso que puede haber. Y creo que ya se nos fue el tiempo, Michelle. Entonces, esta es la voluntad. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Juan 6:40, del que me envió. Dice Jesucristo, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. ¿Cuál es la clave de la voluntad de Dios? Que veamos al Hijo. ¿Cómo? El Hijo eterno,
encarnado, manifestado, ese que estaba anunciado a través de la ley y los profetas, vino, se manifestó en carne. Ese Cristo se manifestó, ahora murió, resucita al tercer día, y ese Cristo resucitado ahora viene a ser el Cristo que viene a vivir, a habitar, a hacer una habitación y a unirse a la iglesia de él, su propio cuerpo, el Cristo impartido. Y cuando ahora no somos nosotros de manera individual, sino somos un cuerpo en Cristo, ahora es Cristo mismo. ¿Qué pasa con los hijos de Dios? Cuando entienden que es Cristo en nosotros y no nosotros individual. Cristo en nosotros, ahora ¿qué cree? Si hay un perseguidor de la iglesia, ¿qué cree? Cristo va a decir, ¿por qué me persigues? Y esta clave es tan importante para entender por qué los hermanos viven a corta edad o son de larga vida sobre la tierra. Porque entienden que ahora estamos unidos a Cristo, estamos en Él y en Él, por Él y para Él. Y Cristo como el todo a través de la iglesia, manifestándose como el todo en todos. Realmente sí debe ser y es la iglesia realmente. Pero no todos lo entienden así. Cuando juzgan, critican a la propia iglesia de pecadora, inservible, no sirves, de portarse mal, etc. No hay una edificación en Cristo. Hay una edificación en conceptos humanos, humanistas. ¿Y qué cree que trae eso? Bueno, pues que unos se creen más que otros. Que no ve que unos dicen que son más espirituales porque oran más, porque ayunan más y porque estudian más Biblia. Y se creen superiores a otros. Bueno, eso crea el legalismo, la religiosidad, y la condenación crea eso. Unos creyéndose superiores y haciendo y subajando y creyendo inferiores al resto del cuerpo de Cristo, cuando todos somos igual de importantes porque formamos parte del mismo cuerpo. Entonces ahí es donde usted distingue un buen sistema, si está un sistema de gobierno del reino, si está operando en una congregación. Usted lo ve ahí. Si usted, para que usted entienda si es el gobierno de Cristo el que está en una iglesia o es el gobierno de un líder humanista, legalista y de condenación, se va a dar cuenta que el ministro se cree más que todos los demás. Él es el superungido al que tienen que servir, al que tienen que cargar la maleta. Él se cree superior a todos. Ese no es el sistema del reino, no es la manera operativa del reino, ni la operativa de Cristo aquí en la tierra, ni cómo Cristo opera a través de su cuerpo. No es. Si no, lea primera carta a los Corintios 12, dice: como cuerpo nos unimos, nos coordinamos, operamos. El que dicen que es más inferior es el que tiene más honra, dice el apóstol Pablo. Es glorioso todo esto. Entonces la voluntad de Dios es en que veamos al Hijo, seamos edificados en el Hijo, creamos en Él y seamos edificados en Él. Realmente esa es la voluntad del Señor. Fuera de ello no hay más. Para los que dicen, bueno, es que Dios me quitó un hijo, o Dios me tiene con un propósito enfermo, me está pasando por un proceso de escasez económica, olvídese, eso no aplica como parte del propósito y la voluntad del Señor. No es de parte del Señor. Si le está pasando por un proceso de escasez económica, bueno, no es de parte del Señor, ni es la voluntad del Señor, ni es el propósito del Señor. Son circunstancias que están pasando en la tierra, ¿ok? A lo mejor por malas decisiones, ¿no? Si alguien está pasando por una enfermedad, bueno, no es la voluntad ni el propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús, no tiene nada que ver con eso. Porque ahora nosotros vemos al Hijo, creemos en el Hijo y somos formados en el Hijo. Y el Hijo nunca va a expresar lo contrario a la naturaleza que porta, la divina. Es decir, el Hijo nunca va a expresar maldición, pues. Imagínense la escasez de los hijos, ¿cómo entró? Como parte de la maldición. La enfermedad, ¿cómo entró? Como parte de la maldición. La muerte física, ¿cómo entró? Como parte de la maldición. En Génesis capítulo 3, todo eso entró como parte de la maldición. Pero Gálatas 3:3 dice que fuimos redimidos de la maldición de la ley. Entonces nosotros ya no estamos bajo maldición, nosotros estamos en la bendición del Señor, que ya se nos fue proveída en la cruz.
Y en esa bendición del Señor todo es bueno, agradable y perfecto. Ahora, que pasemos por circunstancias complicadas, pudiera ser que pasemos por circunstancias complicadas, difíciles en muchas áreas, pero ¿qué cree? El Señor nos libre a todos, porque Él nos sustenta y nos cuida, es lo más maravilloso. Entonces, ¿somos importantes para Cristo? Claro. Somos su cuerpo, su iglesia, y como su iglesia es Cristo expresándose a través de su propio cuerpo aquí en la tierra. Eso es lo que somos, y de ahí, de ese concepto, a mí no me van a sacar, nadie me va a decir, ese es un pecador, ese es, olvídese. En ese concepto usted debe estar ubicado para que vea lo importante que es en Cristo Jesús. Póngase de pie y terminamos esta enseñanza. ¿Okay? Estamos viendo acerca de la voluntad y el propósito de Dios que hizo en Cristo Jesús. Hay un texto bíblico que se me pasó y que solamente lo doy como para terminar. Colosenses 1:9 dice el apóstol Pablo: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir, dice el apóstol Pablo, que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Lo que oraba el apóstol Pablo, en otras palabras, era y pedía, era que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Cuando usted conoce su voluntad, no habrá ningún predicador legalista que lo condene, lo maltrate y le ponga miedo en su corazón. Gracias, Señor, te damos. Gracias por este tiempo de edificación, por tu palabra. Gracias por cada hermano que estuvieron aquí congregados y conectados también a través de estos medios. Gracias, Señor, porque este conocimiento pleno que nos das como la iglesia gloriosa de Cristo, que forma parte de ese propósito eterno. El misterio de Cristo era venir a formar su propio cuerpo, sustentarlo, cuidarlo y hacerlo perfecto, glorioso, sin mancha. Y en esa idea, Señor, estamos siendo edificados. Gracias te damos, Cristo maravilloso. Gracias te damos porque eres fiel, porque nunca fallas. Gracias por la edificación de Cristo, porque somos tu cuerpo, Señor, y tú nos edificas, nos sustentas, nos cuidas, nos nutres como tu iglesia, Señor. Y creemos que somos esa iglesia gobernante aquí en la tierra, esa iglesia reinante aquí en la tierra, y que nuestro cuerpo será preservado mucho tiempo sobre la tierra para poder expresarte y tú te expreses a través de nosotros, Señor. Gracias te damos por ese entendimiento de ese propósito glorioso, de esa voluntad perfecta. Ahora oramos así como el apóstol Pablo y pedimos que cada oyente, cada creyente, cada hijo tuyo sea lleno del conocimiento de tu voluntad, Señor, para que al entender tu voluntad ellos estén plenos y entiendan la plenitud que ya son en Cristo, y esa mente pueda ser transformada, renovada, ese entendimiento, esa formación gloriosa tuya en el alma, Señor, la anhelamos. Por eso nos sometemos a escuchar continuamente tu palabra, para que seas tú a través de nosotros, conformados a tu imagen, y tú expresándote a través de tu cuerpo. Ya no somos una iglesia derrotada ni pecadora, ahora somos una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga. Ese es tu cuerpo que tú has formado para ti, Jesús, para ti, Cristo glorioso, ese cuerpo espiritual. Gracias por venir a la tierra y encarnarte, pero te damos gracias porque resucitaste también y fuiste impartido en nosotros. Y como tu iglesia gloriosa operamos aquí en la tierra y predicamos a todo sistema donde principados, autoridades están gobernando en ese sistema, pero nosotros predicamos a los que están en ese sistema, para que esos principados y autoridades ya no gobiernen,
sobre ese sistema de las tinieblas. Gracias, porque esto es lo que prevalece en la iglesia de Cristo. Darte a conocer a ti, dar a conocer este propósito, es una función especial y específica que nos dejaste, aquellos que estamos en ti, sumergidos en ti. Gracias, Cristo maravilloso, porque no hay otra verdad fuera de ti, porque tú eres nuestra roca en la cual estamos cimentados en tu palabra, Señor, en tus palabras de vida. Ahí estamos cimentados como tu cuerpo. Por eso podrán venir ríos, vientos podrán soplar, pero no caeremos, porque esta casa que somos nosotros, la casa de Dios, está edificada sobre la roca, edificado sobre Cristo. Nuestro fundamento esencial eres tú, Señor. Gracias, precioso Rey. Gracias, precioso Cristo. Gracias, Señor. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes? Gracias, Señor, y nos despedimos de todos los que estuvieron conectados. La hermana Maritza dice: tienen enseñanzas antropocéntricas y no cristocéntricas. Dice que muchos nos tratan como rebeldes, herejes, y que nos mandan al infierno. Y dice: sigamos enseñando la verdad para que tanto Filigonio, Pancracio y Anastasio puedan tener acceso a esta verdad. Bueno, la maestra Maritza. Ok, al Federico, al ministro Federico, Federico Lara, el ministro acá de Portland, creo que por allá nos ve también. No sé quién más estuvo conectado. Michelle, dime ahí, porque a veces no. ¿Quién? Francisco Solano. Bueno, mensaje subliminal. ¿Quién más? Francisco Solano. Digo, para los que tienen acá, no, digo, para los hermanos de acá. Bendecido Francisco Solano. Un abrazo para usted, un abrazo para el ministro Federico, para Maritza. ¿Para quién más? ¿Quién? Alma Lara también, ministra acá también de Portland. Ellos tienen sus enseñanzas los sábados también, para que se conecte con ellos a través de el Face de ellos. Raúl Herpes, algo así, ¿no? También bendecido en Cristo, hermano Raúl, hasta creo que acá Hermosillo, Sonora. Y creo que ya son todos. Bueno, saludamos a todos, un fuerte abrazo para ustedes, y les recuerdo que tienen una familia en Cristo Jesús. Este miércoles solamente anunciamos que vamos a tener servicio el miércoles a las 7:50, transmisión en vivo a las 7:50 en lugar del viernes. Esta única, exclusivamente esta semana que entra, vamos a tener el servicio en lugar del viernes a las 7:50, transmisión en vivo. Lo vamos a tener el día miércoles, para los que tengan oportunidad por ahí, pues de si van a tener visita de su familia, si van a salir a algún lado, pues igual, para los que se van a ir a broncear a la playa, y todo lo demás, pues disfrute este tiempo con su familia, pero más que nada expresemos y Cristo se exprese a través de nosotros. Muy bien, estamos despedidos, bendecidos en Cristo. Nos vemos próximo miércoles 7, transmisión 7:50 de la noche.